por qué la natalidad en la Argentina está en picada. Muy buenos días, Sabrina. Buen Contanos. día, Jorge, ¿cómo andás? Desde 2014, es decir, un poquito más de una década, la tasa de natalidad en Argentina bajó en un 40%. Si bien los datos que ahora te voy a contar están... En 10 años. Sí, en un poquito más de 11 años específicamente, 40% bajó. Si bien los datos que te voy a contar están obviamente enfocados en Argentina, esto es un problema, te iba a decir mundial, pero en realidad es occidental. Porque hay un montón de países, generalmente árabes y de África también, que no están teniendo este problema. Pero si hablamos del mundo occidental, 1960, 5 hijos por mujer, y para 2023, 2 hijos por mujer promedio. Claramente. Vamos a empezar a desglosar los motivos. Eso a nivel mundial. Esto a nivel mundial. Si en Argentina O sea, específico, en 1960 40%. se inventa, yo me acuerdo en Brasil que se discutía este tema cuando vivía allá, la pastilla anticonceptiva, ¿no? Digo, para ponerlo en contexto también. O sea, creo que hay un punto a partir del cual la ciencia crea un mecanismo anticonceptivo que, si bien se crea antes, en los 60 se masifica, ¿no? Claro, se pone en práctica en las masas. Es importante mencionar que, si bien en la historia de nuestro país hay algunos picos hacia abajo, ¿no? En cuanto a la natalidad, por ejemplo, en el 2001, y acá vemos, ¿no? Tenemos también una pista de que quizás lo que está pasando tiene mucho que ver con nuestra economía, pero no solamente. Nunca se había registrado una caída de esta magnitud. Es realmente, si uno ve el gráfico, es realmente una caída estrepitosa. Bueno, primer tema, ¿no? Primer punto, primer motivo. La generación actual, se podría decir que la generación Z, millennials también, fue bautizada la generación sin sexo. Hay un montón de estudios que dicen que más del 24% de los jóvenes que ya pasaron la mayoría de edad no tienen ningún tipo de encuentro íntimo. Y es más, ese mismo estudio dice que las personas que tienen 40 años tienen más encuentros que las personas de 30. A eso se suma una caída muy, muy grande en el último año del uso de las aplicaciones de citas. En 17 millones de usuarios en el mundo entero dejaron de usar las aplicaciones de citas. Es decir, evidentemente, esta nueva generación joven no se está relacionando íntimamente. Es solipsista. Es solipsista. Siguiente punto. Y este está muy relacionado, porque en realidad están todos relacionados, la verdad. Cuando uno quizás está estresado, preocupado, quizás, y en modo supervivencia, quizás no está tan atento a otras cosas que tienen que ver con el disfrute, ¿no? El pasarla bien. Y acá obviamente está la crisis económica, que no se puede negar. INDEC, agosto de este año, por hijo, por mes, al menos 420.000 pesos. Al menos, y cuando van creciendo es más. Cuesta mantener un hijo, o sea, una familia que tiene un hijo le cuesta casi 500.000 pesos el hijo por mes para mantenerlo. Y cada vez más. Porque esto es cuando nace, o sea, los pañales y las cosas primeras del bebé. Cuando van haciendo, cuando tiene que ir a la escuela, todo se va poniendo cada vez más caro. Relacionado también, porque está todo muy acá, muy conectado. Es como una cadena, digamos. Está el fin de los mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Y esto te va a sorprender, me parece. Hay un montón de organizaciones en el mundo que abogan por no ser madres. En Argentina hay una organización que se llama Mujeres No Madres, y esto se replica en un montón de países del mundo. Hay un montón de organizaciones hermanas. Por ejemplo, en Reino Unido se llama Child Free, en Estados Unidos se llama No Mother, No Mother, y el objetivo de estas organizaciones es únicamente esparcir esta idea de que la mujer no es obligatoriamente madre. Es decir, si hay mujeres que no tienen ganas de cumplir ese rol porque no tienen ganas, e incluso no necesariamente de cumplirlo, sino que quizás en vez de tener un hijo en vez de varios, están absolutamente en su derecho y no tienen por qué sentir culpas ni tapujos. Y vos dirás, bueno, ¿por qué esta idea? ¿Por qué hay una organización de mujeres y no una organización de hombres no padres? ¿Por qué sí de mujeres no madres? Bueno, siguiente motivo. Las horas de cuidado que las mujeres dedican a los hijos, a sus parientes mayores, a sus padres, al cuidado del hogar, la limpieza, la cocina. En promedio, en Argentina las mujeres trabajan 8 horas más que los hombres en el cuidado de los hijos y en el cuidado de la casa. O sea, básicamente una jornada laboral más. Y encima, en promedio,
por menos dinero, porque hay el doble de jefes hombres que mujeres. O en cargos de poder, de decisión. Y justamente, ¿por qué? Porque en muchas empresas, ¿cuál es la pregunta que le hacen a las mujeres? Si piensa ser madre o si es madre de algún nene chiquito. Y eso muchas veces corta quizás las posibilidades de un ascenso, ni hablar obviamente de quizás una cultura donde todavía capaz no estamos tan afilados, donde la mayoría de los cargos de poder, incluso si pensamos por ejemplo en los gobernadores de nuestro país, o obviamente ya no pasa en el Congreso, pero si pensamos hace unos años atrás también, los hombres tienen más, el doble de poder en las empresas que las mujeres. Es decir, que las mujeres trabajan más por menos dinero al final del día. Siguiente punto. Y este lo apodé la adolescencia eterna. Cada vez más los jóvenes deciden ir aplazando, de a poquito ir aplazando la maternidad, la paternidad. ¿Cuál es el problema? No tengo apuro, yo estoy bien, yo estoy tranquila. Cada vez las carreras universitarias se terminan más tarde, cada vez las personas comienzan una carrera propiamente dicha, no te digo un trabajo, ¿no? Pero una carrera que vos digas a construirla cada vez un poco más tarde, hasta que desde 2001 aumentó increíblemente el porcentaje de madres que son mayores de 38 años. Actualmente el 40% de las madres son mayores de 38 años. Es decir, que cada vez se va dejando como algo secundario y ni hablar de la cantidad de hijos que tienen por mujer. Que si es madre a los 38, la posibilidad de ser madre de varios hijos se reduce drásticamente. Mientras que si es madre a los 20, como imagino que eran los años 60, la posibilidad de volver a hacerlo es infinita. Creo que otro tema aquí habría que analizar también. Anteayer aquí en el programa presentó un libro sobre la juventud el director editorial del Siglo XXI y planteaba algo que era llamativo y que lo relacionaba con el tema del voto en todo el mundo a sectores más de centro derecha o derecha de los hombres y al progresismo de las mujeres, que si bien esta es una generación que empeoró proporcionalmente la calidad de vida o la capacidad de consumo respecto de sus padres, porque en los últimos 25 años en el mundo hay una pérdida de crecimiento económico y de distribución de la riqueza, en proporción las mujeres están mejor que los hombres, porque como las mujeres no trabajaban hace 30 o 40 años, en línea general las mujeres actuales están mejor que las madres, o sea que su generación anterior, mientras que los varones no, están peor que sus padres, y todavía existía aquel famoso tema, todavía existe, del hombre proveedor. Entonces para los hombres es aún más crítico la situación de estar peor que el padre, mientras que la mujer está mejor que la madre, y que eso lo orienta a un voto más de bronca, digamos, ¿no? Pero finalmente lo que plantea es la difícil conexión entre el deseo del hombre y la mujer, porque la mayoría de los hombres parecen votar a la derecha y la mayoría de las mujeres a progresistas, lo que también debe dificultar la relación entre hombres y mujeres. Sí, no nos podemos poner de acuerdo, evidentemente. Y además, incluso, imagínate que hay una persona que dice, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, pero vimos en el primer punto que es la crisis de relaciones, entonces hay que encontrar primero a la pareja, ¿no? Otro tema interesante, Sabrina, que nos apareció en una nota de ayer relacionado con esto, tenía que ver con los nuevos votantes. En realidad son votantes de 16 y 17 años que se agregan cada 2 años en cada acto electoral. Normalmente eran 800.000 que se agregaban en cada votación. Ahora, en la de creo que 2021 se agregaron, salto de 800.000 a 1.000.000 casi 200, porque hubo un aumento de la tasa de natalidad en 2004-2005. Si vos marcabas una caída de la tasa de natalidad en el 2001, crisis económica, y una recuperación de la tasa de natalidad cuando la situación económica mejora. Muy interesante eso. 2 hijos por mujer es nivel mundial. Bueno, en la Argentina es 1,6. Sí, 2 hijos por mujer a nivel mundial, teniendo en cuenta que hay países donde las mujeres se acostumbran a tener un montón de hijos, incluso hay culturas, religiones donde incluso el tema del anticonceptivo tampoco está muy en uso, ¿no? Además me parece que es interesante darnos cuenta que, y esto no lo incluí porque es muy difícil quizás de medir, ¿no? Pero es la apatía general, ¿no? La falta de deseo. La falta de deseo, quizás hasta una especie de,
no te voy a decir porque es muy grave decir depresión, pero de hartazgo, de cansancio colectivo, en el que quizás uno va de la casa al trabajo y después, bueno, como se dice, ¿no? Ese tiempo de esparcimiento quizás queda limitado porque uno está demasiado cansado. Otro tema interesante que tiene consecuencias enormes es, por ejemplo, en el rubro inmobiliario, lo que lleva a que en realidad los departamentos son de singles, como era en Nueva York hace 30 o 40 años, y por eso esas series norteamericanas en Nueva York generalmente están basados en el tema de que son todos singles. Sabrina, muchísimas gracias, la seguimos. Gracias, Jorge. Vamos a... Seguimos con más Modo Fontevecchio.